Buenos días. La sesión de hoy trata sobre las personas jurídicas como titulares de derechos humanos. La semana pasada estuvimos analizando la titularidad de derechos humanos por parte de personas naturales, esto es de seres humanos, con las matices y las precisiones que allí analizamos. Dejemos entonces ese tema ya de lado y abordemos este otro en el cual hay una controversia siempre abierta sobre si las personas jurídicas deben ser titulares de derechos humanos, no deben serlo, si la jurisprudencia colombiana va por el camino correcto, si la jurisprudencia internacional aplicable a Colombia, es decir, la del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, va por el camino correcto o no. Y les adelanto que esas dos jurisprudencias, la colombiana y la interamericana, en esta materia están en un cierto desencuentro, llamémoslo así. Una cosa ha pensado nuestra Corte Constitucional y otra la Corte Interamericana. Pero bueno, vamos por partes. El primer planteamiento al que los invito es, por supuesto, un planteamiento de carácter crítico, es decir, reflexionar si tiene sentido considerar que una persona jurídica sea titular de derechos humanos. Yo sé que la noción de persona jurídica pues viene del derecho privado, de la teoría del derecho, y ustedes seguramente lo conocen, pero para traerlo a escena, pues se considera que una persona jurídica, primero de todo, es un ente ficticio, es un invento de los abogados, especialmente útil para el mundo de los negocios, porque lo que permite es separar patrimonios, separar responsabilidades. Entonces, si 4 de ustedes, cada uno hace un aporte de 2 millones de pesos, y con esos 8 millones de pesos ponen a funcionar un pequeño negocio, y a ese negocio le ponen, qué sé yo, el nombre de papelería estelar, pues ustedes pueden crear una persona jurídica que se va a llamar Papelería La Estelar. Y el derecho hace la ficción de que esa es una persona distinta a ustedes 4, una quinta persona, que puede contraer obligaciones, que puede ir a un banco a pedir un empréstito, que tiene que pagar impuestos, en fin, que desarrolla sus actividades. ¿Cuál es la ventaja para los 4 que formaron esa empresa? Que si llegara a irles mal, pues cada uno solo responde con los 2 millones de pesos que aportó. No quiebra su patrimonio, no quiebra personalmente cada uno de ustedes, sino que quebró la empresa. Lo mismo, si la empresa no pudo pagar sus deudas, pues embargarán los bienes de la empresa, no los bienes de cada uno de ustedes. En fin, eso es, y yo sé que ustedes lo conocen eso, y no es tanto lo que nos interesa aquí detallar qué es una persona jurídica. Lo que nos interesa es pensar si tiene sentido considerar que eso, una persona jurídica, sea titular de derechos humanos. Claro, si miramos esa historia de los derechos humanos sobre la cual ya hemos hecho alguna incursión también en sesiones anteriores y hablamos de que los derechos humanos están diseñados para proteger la libertad, la dignidad humana, que históricamente los primeros derechos humanos estuvieron relacionados con las libertades espirituales y físicas, ¿no? Libertad de conciencia, de religión, libertad de movimiento, integridad física, y que derechos posteriores han aludido al bienestar, al mínimo vital, a la educación, a la salud, pues prácticamente es obvia la respuesta de que las personas jurídicas no deben ser titulares y no tienen por qué ser titulares de derechos humanos. Esa consideración moral que hay detrás de la idea de derechos humanos, de que son derechos para proteger a los seres humanos, porque son sujetos racionales y sujetos de dignidad y que tienen también como finalidad erradicar el sufrimiento, sufrimiento físico, sufrimiento moral, sufrimiento intelectual, sufrimiento económico, pues mal se puede predicar todo eso de una empresa, de una cosa que en últimas es simplemente dinero, un dinero detrás del cual hay algunas personas en las que están interesadas en ello. Bien, sin embargo, las cosas hoy en día no son así. Como varias veces lo hemos visto en clase, el derecho es un artificio, el derecho es una creación cultural y pues así como ha podido decir que un dinero se vuelve persona jurídica, pues también ha podido decir que una persona jurídica es titular de derechos humanos. Bien, ¿cómo fue eso? En la parte colombiana, digamos que cuando se inauguró nuestra Constitución, en los primeros años de funcionamiento, es verdad que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado, al unísono, sin que se hubieran puesto de acuerdo, pero sí coincidencialmente, sí coincidían, perdón, en manifestar ambas que las personas jurídicas no eran titulares de derechos humanos por las razones que les acabo de mencionar.
Y por eso cualquier acción de tutela que llegara presentada por una persona jurídica, pues la descartaban, decían esto es improcedente porque no hay un sujeto titular al cual proteger. Entonces pensemos, una acción de tutela impuesta por Bavaria o por la cadena de almacenes Éxito o en fin, por cualquier otra persona jurídica, grande o pequeña, eso no importaba, era descartada. Pero la Corte Constitucional comenzó a diseñar otra estrategia por esos mismos años. Y la estrategia de la Corte Constitucional fue comenzar a proponer, esto comenzó como en voz baja y fue subiendo el volumen progresivamente. En unos primeros momentos dijo, sí, algunas personas jurídicas, en algunas situaciones particulares, podrían ser titulares de algunos derechos humanos. Y eso que comenzó así como una cosa medio excepcional, hoy en día ha crecido tanto que casi que podría decirles con carácter general que en Colombia se admite que las personas jurídicas son titulares de derechos humanos. ¿Cómo fue que la Corte Constitucional pudo construir esta idea? Les diría, digamos, que la sentencia que es hito en esta materia, en la que encuentran ustedes bien expresado esto que voy a mencionarles ahora, es la sentencia SU 182 de 1998, es decir, una sentencia que ya tiene 22 años, pero lo que allí se dice se sigue manifestando en la actualidad, sobre eso no ha habido mayores variaciones. ¿Y qué fue lo que dijo la Corte Constitucional en esa sentencia? Dijo que, si bien, claro, es lo que yo les acabo de mencionar es cierto, que una persona jurídica no es un ser humano, que una persona jurídica no es un ser dotado de dignidad, ni que requiere libertad, ni nada de eso, que en últimas una persona jurídica podemos verla como una suma de personas naturales que están asociadas para desarrollar una labor en común. Y entonces, si consideramos que la persona jurídica es titular de derechos humanos, cosa que es un artificio, pues indirectamente vamos a estar protegiendo a unos seres humanos de verdad, de carne y hueso, que están, digamos, beneficiándose de esa persona jurídica. Entonces, les pongo ejemplos que se mencionan en esa sentencia. Un sindicato es una persona jurídica, pero no es titular de derechos humanos. Pero los trabajadores que se afiliaron a ese sindicato sí son titulares, por ejemplo, del derecho de huelga. Entonces, lo que la Corte nos dice desde el año 98 es que si considero que es una ficción, pero una ficción que jurídicamente se vuelve real, que el sindicato es titular del derecho de huelga, lo hago porque así indirectamente protejo a unos trabajadores que se afiliaron en ese sindicato. O pensemos en un ejemplo que nos podría ser mucho más cercano a nuestra actividad universitaria. Si yo considero que la universidad es titular, por ejemplo, del derecho humano a la autonomía universitaria, pues la universidad no es un ente que siente, que sufre, no. Pero de ese modo indirectamente se puede proteger el derecho a la educación de los estudiantes, el derecho al trabajo de los profesores, la libertad de creación artística, científica, cultural, en fin. Entonces la Corte a partir del año 98 viene proponiendo eso. Hay un sentido de considerar que las personas jurídicas son titulares de derechos humanos cuando mediante esa protección lo que se logra es proteger indirectamente a unos seres humanos que están detrás de ella. Ojo, los seres humanos que están detrás de la persona jurídica no son necesariamente los socios, los accionistas, no. Es todo ese grupo humano que se ve beneficiado de una persona jurídica. Por eso puse el ejemplo de la universidad. Si los beneficiarios de la protección de la universidad son los estudiantes, los profesores, los proveedores, los empleados, en fin, no necesariamente si es una universidad privada, los accionistas o los miembros, digamos, los titulares de la propiedad de esa respectiva universidad. Bien, a partir de ese año 98, la Corte Suprema y el Consejo de Estado en nuestro país abandonaron la tesis que habían venido sosteniendo de que las personas jurídicas no eran titulares de derechos humanos y aceptaron esa tesis de la Corte Constitucional. Bien, pero en esa misma sentencia también se habla de otra forma de protección de los derechos humanos. Y esa otra forma de protección es una titularidad por vía directa. Y piensen ustedes el siguiente razonamiento de la Corte. Dice, mire, hay unos derechos humanos que efectivamente se
refieren a actividades que solamente pueden desarrollar los seres humanos. Pensemos, el derecho humano a la integridad física, es decir, a no ser mutilado, pues eso solo se puede referir a los seres humanos. O el derecho a la libertad de conciencia, o la libertad de conciencia, pues es solamente quienes tenemos conciencia, los seres humanos. O en fin, cuántos otros derechos que están, digamos, inescindiblemente ligados a la esencia del ser humano. Pero hay otros que son actividades que de igual modo pueden cometer seres humanos o personas jurídicas. Por ejemplo, comprar, vender, tener que acudir a un proceso por haber sido demandado o demandando porque alguien le ha incumplido un contrato, por ejemplo. Y entonces a partir de esa corroboración, que dejo a su criterio si esto es aceptable o no, si este criterio es aceptable o no, pero la Corte dice, bueno, algunos pocos derechos podemos decir que las personas jurídicas son titulares de ellos, al igual que las personas naturales, cuando se trata de esas actividades que todos, digamos que todos efectúan por igual y a las cuales se les aplica el mismo régimen. Efectivamente, si yo voy a comprar un computador o si la papelería, ¿cómo fue que le pusimos? La papelería La Especial va a comprar un computador, pues el régimen de la compraventa es el mismo. Entonces, si en ese acto mío hay una vulneración de un derecho fundamental, ese mismo acto respecto de la persona jurídica no habría de serlo, entonces la Corte dice, si es derecho fundamental, lo es para todos. Y por eso ha admitido esa vía directa dentro de la cual caben los derechos al debido proceso, el derecho de petición, la igualdad ante la ley y algunos otros más que la Corte ha detallado. Vamos a dejar este video por aquí y en el próximo vamos a mirar cuál es la postura frente a esto del sistema interamericano, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como les mencionaba, no coincide con la Corte Constitucional y con el régimen colombiano vigente hasta el momento.